Vamos a ver estos dos, dice. Para determinar la densidad de un fluido desconocido, una redoma volumétrica vacía de 100 centímetros cúbicos que contiene una masa de 58,71 gramos está llena hasta el borde con un fluido. La masa de la redoma es 253,63 gramos cuando está llena. ¿Cuál es la densidad del fluido? Una redoma es un recipiente. Voy a dibujar el recipiente acá. Voy a dibujarlo aquí. Rápidamente ahí. Ya. Ahí. Ya. Voy a emplear un poco más aquí para poder dibujarlo mejor aquí. Para que quede más bonito el recipiente. Aquí. Ahí estamos. Estamos. Supongamos que esta es la redoma. Vamos a suponerlo. Y voy a necesitar dos redomas, así que voy a crear otra al lado. Esta de aquí sería y lo que abajo, la redoma vacía. Esta aquí sería la redoma llena. Y esta redoma llena va a tener un líquido. Voy a colocarle, supongamos que es celeste el líquido. Ahí está el llena con el líquido. Y vamos a tener el mismo volumen tenemos aquí este volumen B de la redoma, que es el volumen del líquido, que es esto voy a escribirlo acá, donde vamos a tener que este volumen B es 100 centímetros cúbicos La redoma vacía tiene una masa vacía que, según el enunciado, tiene 58,71 gramos. Y la redoma llena es una masa llena, o sea, aquí estamos considerando el líquido más la redoma propiamente tal, que es 253,63 gramos. Y esta masa llena va a ser igual a la masa vacía, de la redoma vacía, que es la que tenemos acá, más la masa del líquido.
El volumen del líquido va a ser el volumen que está, con el que está completamente lleno. O sea, este B de estos centímetros cúbicos sería el volumen del líquido. Entonces, la masa del líquido sería en consecuencia la masa de la redoma llena menos la masa de la redoma vacía, que serían los 253,63 gramos menos los 58,71. Y eso nos daría 194,92 gramos. O sea, la masa total de la redoma llena, le resto la masa de la redoma vacía, que es solamente el material de vidrio, y me queda esto que es la masa del líquido. Por lo tanto, la densidad del líquido va a ser la masa del líquido partido por el volumen. La masa del líquido es 194,92 gramos partido en 100 centímetros cúbicos, y eso nos daría 1,9492 gramos partido en centímetro cúbico. Y esta sería la respuesta para esta pregunta. Es una pregunta pequeña en la cual se calcula densidad. La siguiente pregunta dice: el rey manda hacer una corona de oro con una masa de 0,5 kilos. Cuando esta llega, el rey mide el volumen, que es de 185 centímetros cúbicos, es de oro sólido la corona. Esto tiene que ir con la historia que vamos a ver más adelante, que es con el principio de Arquímedes, que tiene que ver con la historia de un rey que manda hacer una corona de oro. Falta aquí, por supuesto, el dato de que la densidad del oro es 19,3 gramos centímetros cúbicos, o 19.300, me parece. Déjenme revisar bien ese dato. 19.300 kilogramos metro cúbico. Si la densidad queda distinta de esta, no es de oro. Entonces, la densidad sería igual de la corona, sería igual a la masa de la corona partido por el volumen de la corona. La masa de la corona es 0,5 kilos. Estos 0,5 kilos equivale a 500 gramos, y esto de aquí sería el volumen de la corona, los 185 centímetros cúbicos. Entonces tenemos 500 gramos dividido en 185 centímetros cúbicos. Aquí se ve claramente que esta cosa no es oro nica. Y esto sería aproximadamente 2,70 gramos partido en centímetros cúbicos. Por lo tanto, esto indica que la corona no es de oro sólido. Dice aquí: el pistón de un elevador hidráulico de automóviles tiene 30 centímetros de diámetro. ¿Qué presión en newton partido en centímetros cuadrados se requiere para levantar un coche que pesa 1200 newtons? O sea, la fuerza que tiene que aplicarse es igual al peso del vehículo, y esa fuerza se distribuye en todo el área del pistón. Voy a escribir eso acá.
y esta se distribuye en toda el área del pistón. Entonces, teniendo eso presente, tenemos de que la fuerza en este caso sería, esta sería la fuerza F, este sería el diámetro D del pistón, por lo tanto la presión se va a definir como fuerza partido en área, donde esto sería, el área, en este caso es el área de una circunferencia de diámetro, por lo tanto el área de una circunferencia en función del diámetro va a ser, en función del radio, es pi r al cuadrado, entonces esto va a ser va a ser F, donde el radio es la mitad del diámetro al cuadrado, y esto va a ser igual a la fuerza por pi por el diámetro al cuadrado partido en 4, o si pasamos el 4 arriba, entonces nos va a quedar 4 por F, en este caso en particular, dividido en pi por d al cuadrado. Entonces hay que entrar a evaluar acá. Esta línea larga acá para... Entonces la fuerza es 120 newton, el diámetro es 30 centímetros, entonces nos va a quedar lo siguiente. 4 por 120 newtons dividido en pi por 30 al cuadrado, centímetro al cuadrado. Aquí específicamente se dice de que la presión tiene que estar en newton partido en centímetro al cuadrado. ¿Ya? Ok. Entonces aquí nos va a quedar 4 por 120 dividido en pi por 30 al cuadrado, que es 900. ¿Ya? Y sería esto newton partido en centímetro al cuadrado. Vamos a simplificar algunas expresiones. Se van esos ceros dividido en 3. Dividido en 6. Esto nos va a quedar... Dividido en 6 es 15. 12 dividido en 6 es 2. Entonces esto nos quedaría aproximadamente 4 por 2, 8 arriba. Y abajo nos quedaría... Parece que aquí me equivoqué en la cuestión porque son 1200, no 120. Aquí tengo que hacer una corrección. Porque son 1200, no 120.
Voy a rehacerme acá porque son plop, disculpen, 4 por 1200 newton, entonces nos va a quedar esto 4 por 1200 dividido en pi por 900 newton partido en centímetro al cuadrado. Entonces puedo simplificar estos dos ceros, 4, 2 y 9, el 12, el 9 dividido entre 3, 12 dividido entre 4. Esto nos va a quedar 16 partido en 3 pi newton partido en centímetro cuadrado. De donde la presión sería aproximadamente 16 dividido en 3 pi. ...1,7 newtons centímetro cuadrado. Y esta sería la respuesta final. Voy a proceder a leerlo antes de... Nos dice, una mujer de 50 kilogramos se balancea sobre uno de los tacos de sus zapatos. Si el taco es circular de radio 0,5 centímetros, determina la presión ejercida por la mujer sobre el piso. O sea, una mujer que está parada en un pie y prácticamente parada sobre un taco. Aquí es nuevamente aplicar el concepto de presión. En este caso, la presión sería fuerza partido en área. La fuerza sería la masa de la mujer por la aceleración de gravedad. Y esto quedaría dividido en el área que sería un círculo de radio de 0,5 centímetros. Por lo tanto, esto quedaría pi por el radio al cuadrado, donde en este caso el radio es 0,5 centímetros o 0,5 por 10 a la menos 2 metros. Lo que nos daría 5 por 10 a la menos 3 metros de radio. Y la masa es 50 kilos. Entonces tenemos que evaluar. La masa en este caso es 50 kilos por G, que es 10 metros segundo al cuadrado. Acuérdense de que para nosotros G vale 10, salvo que se diga expresamente otra cosa. Dividido en pi por 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado, metro al cuadrado. Kilogramos metro partido por segundo al cuadrado es newton, dividido en metro al cuadrado nos va a quedar en newton partido en metros cuadrados, que es pascal. Entonces esto va a ser 50 por 10 dividido en pi por por el radio al cuadrado. Esto nos daría 6.366.197,72 pascales. O en notación científica, esta presión sería aproximadamente 6,37 por 10 a las 6 pascales, o si uno quiere usar prefijo, 6,37 megapascales. Este sería el resultado para este problema.
Un tubo de vidrio se dobla y adquiere una forma de U, un tubo de vidrio de espesor constante. Se vierte agua en el tubo hasta que alcanza una altura de 10 centímetros en cada lado. Se agrega benceno lentamente en un lado hasta que el agua llegue a 4 centímetros de altura allí. ¿Qué longitud tiene la columna de benceno? Entonces vamos a partir haciendo el dibujo. Aquí tengo los dos tubos en U. Los tenía previamente dibujados. Primero le vamos a echar agua y lo que va a ocurrir es que al echarle agua, los dos van a quedar a la misma altura. No era lo que quería. Supongamos que queda en esa altura. Ahora voy a... No era lo que yo quería. Ya. Voy a tirar esta línea de referencia acá, que la voy a tirar segmentada acá. Y quiero probar algo a ver si me resulta. A ver. No era eso lo que yo quería. Un momento. A ver si me lo pinta. Ahí estamos. Exactamente. Ahí tenemos, eso de aquí es agua. ¿Ya? Eso que está selectito ahí es agua. Y dice en el enunciado que queda a una altura de 10 centímetros en cada lado. Por lo tanto, esta altura de acá, voy a tirar otra línea segmentada aquí abajo. Y tenemos que esta altura de acá va a ser de vamos a colocar esto H igual a 10 centímetros. Esa es la situación inicial. Tú echas un líquido único en un vaso comunicante y en este tubo en este caso que son dos vasos comunicantes y te va a quedar al mismo nivel en ambos lados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? De que en este vaso, esto es lo que representa el comienzo. Después dice acá, se echa benceno lentamente en un lado hasta que la columna al agua llega ahí a 4 centímetros de altura. Entonces, supongamos que el agua llega aquí. Tengo que quitar las flechas acá. Baja 4 centímetros, baja hasta 4 centímetros, que sería esta altura. Voy a colocar esta flecha, esta línea acá. Un momento. Quiero que esta línea sea llena. Ahora la segmento. Ya. Ya. Ahora la vuelvo a colocar recta acá y le coloco flechas. Nos dice de que al echarle benceno, en este caso lo voy a echar benceno al brazo derecho, al brazo izquierdo. En esa columna el agua baja hasta 4 centímetros. Entonces esto de aquí se debería ser H igual a 4 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto entonces mediría esta altura que tenemos acá?
Acá, eso sería 6 centímetros, ¿o no? Esto aquí sería 6 centímetros. ¿Y qué ocurre? De que baja 6 centímetros el agua en este lado, y por lo tanto tendría que subir otros 6 centímetros por acá. Entonces hay que jugar otra línea. Que iría como por acá. La segmento acá. Entonces, sólido, con flechas acá para poder dibujar la flecha acá. Y aquí tendríamos 6 centímetros. Los 6 centímetros que bajan acá tienen que subir al otro lado. Y lo que tendríamos aquí sería agua. Entonces voy a ver si puedo pintar esto de agua. Entonces esto es agua acá. Y el agua llega hasta acá. Perfecto. Y aquí en este lado le vamos a echar benceno. Al otro lado. Le echamos una cantidad de benceno. Voy a colocar aquí. Le voy a quitar la línea acá. Supongamos que el benceno llega hasta acá. Ya. Entonces voy a colocar una línea segmentada acá. ¿Ya? Y vamos a tener que calcular esta altura que vamos a llamar D, que es la altura del benceno. Y el benceno es, y esta porción de benceno lo voy a pintar de verde. Que sería todo esto de acá. Justo. Entonces, ese sería el panorama que nos ha ido quedando. Y finalmente, lo que nos faltaría sería que como estos son tubos abiertos, y me parece que me equivoqué acá porque yo pinté el primer tubo y no el segundo, entonces tengo que hacer una corrección acá, un momento voy a tener que retroceder harto acá, porque sorry, errores, el benceno estaría como más o menos por acá, porque este tubo, aquí, disculpas, y la longitud, y también tengo que tirar esta línea como por acá, voy a tener que borrar un poco por este lado, y esta sería la distancia del benceno. Y esta columna de acá es la que hay que pintar de verde. Ahí estamos.
Y lo que nos estaría faltando aquí sería indicar de que, como estos son tubos abiertos, vamos a tener presión atmosférica a ambos lados. Entonces el dibujito nos estaría quedando así, nada mal. Este sería el dibujo de la situación. Aquí está la situación inicial, que es con el tubo solamente lleno con agua, y al final pasa esto. Inicialmente está a una altura de 10 centímetros, baja, se echa benceno en el tubo izquierdo, entonces el nivel del agua cae hasta 4 centímetros de altura. Como baja 6 centímetros en un lado, tienen que subir 6 centímetros en otro, por lo tanto queda acá. Esta sería la columna de benceno, lo que está en verde. Y necesitamos ahora ver cómo calcular esta distancia D, que es la incógnita. Para eso nosotros vamos a necesitar identificar, voy a tener que hacer un pequeño detalle más en el dibujo, algo que se llama una isobara, que es una línea, que la voy a pintar de rojo acá, que es una línea que está en el punto más bajo en el cual tenemos líquido de ahí hacia abajo. Esta es la línea que nos va a interesar. Que es la línea, desde este punto hacia abajo, que es el punto límite entre el benceno y el agua, de ahí hacia abajo tenemos agua a ambos lados. Por lo tanto, la presión, cambio de presión de aquí hacia abajo es siempre la misma. O sea, si la presión en el fondo es la misma, este punto de acá, estos dos puntos, el punto 1 y el punto 2, que pertenecen a la isobara, son los puntos más arriba, en los cuales vamos a tener la misma presión a ambos lados. Entonces, esta sería nuestra isobara. ¿Ya? Y nos va a interesar calcular la presión acá y la presión acá. Y esas dos presiones tienen que ser iguales. ¿Y cómo calculamos esas presiones? Usando el principio fundamental de la hidrostática. Entonces ahí queda el dibujo. Y ahora recién vamos a poder plantear las ecuaciones. Entonces, tenemos la presión 1, que sería debida completamente a el benceno, y tenemos la presión 2, que se debería completamente a el agua. Voy a agregar algo más acá. Voy a agregar dos recuadros. Para identificar los líquidos. Esto es agua. Esto aquí sería benceno. Entonces, sospecho que voy a poner este verde. Ahí está. Tenemos agua, tenemos benceno. Entonces ahora vamos a resolver. Calcular la presión 1, calcular la presión 2, las igualamos y ya tenemos una expresión para calcular esa distancia D. Entonces, la presión en el punto 1 va a ser, de acuerdo a la ley fundamental de hidrostática, la presión atmosférica, dado que está abierto, más la densidad del líquido, que es la densidad del benceno, por G, por la columna la altura de la columna de benceno, que es D, que es nuestra incógnita. P0 igual, sería presión atmosférica más la densidad del benceno por G por D. Esa sería la presión en el lado 1.
La presión en el lado 2 sería la presión atmosférica, porque también está abierto, ¿estamos claros? Más la densidad del agua por G por la altura de la columna de agua. Y la altura de la columna de agua es 6 centímetros acá, más 6 centímetros acá, 12 centímetros. En consecuencia, teniendo esos dos datos, por isobara, se cumple que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2. Entonces tenemos que hacer la igualdad de estas dos expresiones. P0 más la densidad del benceno por G por D igual a P0 más la densidad del agua por G por los 12 centímetros. Frente a la igualdad se van los P0. Luego la densidad del benceno por G por D va a ser igual a la densidad del agua por G por 12 centímetros. Se va la G. Y aquí tenemos listo, chanchito, el tema del D. Que sería la densidad del agua por los 12 centímetros. Lo tenemos listo para la foto de la densidad del benceno. Voy a respetar la notación. Entonces vamos a tener el resto es meter números. La densidad del agua es 1000 kilogramos partido en metro cúbico por 12 centímetros dividido en la densidad del benceno, que habían dado el dato que era 878,6. Obviamente esto se simplifica y el resto es meter números. 1000 por 12 dividido en 878,6 y eso nos da aproximadamente 13,66 centímetros. Y esa sería la respuesta. Este ejercicio creo que era más dibujo que... es más dibujo que desarrollo. El dibujo, había que entender la situación para poder hacerlo. Pero el dibujo quedó bonito, ¿eh? No se puede negar que quedó bonito. Duda, con el isobara, profesor, ¿cómo es eso? ¿Sí? O sea, la isobara Del es isobara. una línea de referencia que uno se coloca por las dos expresiones. O sea, si tú podrías perfectamente medir aquí abajo el asunto, colocar las presiones abajo, en el punto más bajo, pero como en ambos, si tú vas subiendo a medida que tú vas subiendo, vas a tener agua en ambos lados, por lo tanto las presiones en ambos lados van a seguir siendo iguales. Y llega a un punto, el punto más arriba, que es el punto más bajo, donde hay una división de líquidos, que es, en este caso, el punto donde hay agua de benceno. O sea, de ahí hacia abajo todas las presiones son iguales en ambos lados. Entonces, de aquí en adelante empiezan a cambiar las presiones. Porque en un lado vas a tener agua y en el otro vas a tener benceno. El isobara es el punto más alto en el cual, de ahí hacia abajo, tiene el mismo líquido a ambos lados. Y ese es un punto que se coge de referencia para poder hacer los cálculos, porque podría cogerlo acá abajo, pero a sabiendas de que abajo, para que esto esté equilibrado, los dos puntos, la presión a ambos lados tiene que ser igual, pero si tenemos líquido a ambos lados, eso también se cumple en todos estos puntos intermedios de aquí, desde el nivel más bajo hasta la isobara. Entonces uno tiene que colocar como referencia la isobara para hacer el cálculo.
Ah, Es ya. el punto más Vale, alto donde hay cambio de líquido. Desde el suelo, el primer punto desde el suelo hacia arriba donde hay un cambio de líquido. Ese sería el nivel donde se colocaría la isobara. ¿Ya? ¿Dudas? Profe, ¿el número 12 de dónde salió? ¿Cuál? 12, el 12 12 centímetros. centímetros, porque acuérdate que esto bajó de 10 a 4, por tanto bajó 6 centímetros este lado, por lo tanto de aquí hacia arriba tiene que subir 6 centímetros, porque es la misma cantidad de líquido. Claro. Por lo tanto, 6 centímetros acá y 6 centímetros acá, por lo tanto, esta altura de columna que tenemos acá es 12. Y eso, no entendí. ¿Cómo lo calculo eso? Mira, tengo lo siguiente, aquí partimos inicialmente con ambas a 10 centímetros, ¿ya? Sí. En un enunciado le echo benceno el brazo izquierdo y el agua aquí baja a un nivel de 4 centímetros. Por lo tanto, Claro. baja 6 centímetros acá. Y esos 6 centímetros de agua que bajan tienen que subir, tienen que ir a alguna parte. Y la única parte en que se pueden ir es al otro brazo. Por lo tanto, respecto al nivel donde está inicialmente, tiene que subir 6 centímetros acá. O sea, baja 6 centímetros de este lado, tiene que subir 6 centímetros al otro. Y tomando como referencia la isobara, la distancia total entre el nivel del líquido acá arriba y la isobara sería 6 centímetros de este lado más los 6 centímetros de acá. Por eso son 12. Ya, profe, ya caché. Gracias. Por eso. Un tubo en U de sección transversal constante y abierto en la atmósfera se llena parcialmente con mercurio. Después se vierte agua en ambos brazos y si la configuración de equilibrio del tubo es la mostrada en la figura con H2 1,5, determina el valor de H1. O sea, ahí tenemos aquí claramente la distribución de los líquidos. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar un poco sobre esta figura. Tenemos que colocar la isobara en el primer punto más arriba en el primer punto que nos encontremos desde el nivel más bajo en el cual haya cambio de líquido, que sería este punto de acá. Voy a trazar la isobara por acá. Esta sería nuestra isobara. Y otra cosa que vamos a necesitar, esta altura de acá. No la vamos a necesitar explícitamente para calcular, pero sí para plantear la ecuación. Entonces, voy a armarme con flechitas acá. Y a esta altura la vamos a llamar H'. Como estos tubos están abiertos a ambos lados, voy a necesitar también flechas acá indicando que a estos niveles tenemos presión atmosférica acá y presión atmosférica por este otro lado. Y nos van a interesar conocer la presión en este punto 1 y la presión en este punto 2. Esa va a ser la situación que vamos a tener acá. Entonces vamos a necesitar conocer la presión 1 en función de la ley fundamental de aerostática, la presión 2 en función de la ley fundamental de aerostática, igualarlos y de ver cómo obtenemos H1. ¿Ya? Entonces, la presión en el punto 1 va a ser la presión atmosférica más la densidad del agua por... Esta columna tiene una longitud total que es, fíjese, es H1 más H' más H2.
Esa sería la presión en el punto 1. La presión en el 2, tenemos presión atmosférica, una porción H' que es de agua y una porción H2 que es de mercurio. Entonces aquí vamos a tener presión atmosférica más la densidad de agua. Y aquí me falta algo importante, por G. Por G por H' más la densidad del mercurio por G por H2. Entonces tenemos ahí las dos presiones. Por lo tanto, por isobara, como estos puntos pertenecen a la isobara, voy a intentar algo, a ver. Lo que vamos a tener es que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2. Entonces vamos a tener que P0 más la densidad de agua por G. Voy a tener que desarmar este. O sea, por H1 más la densidad de agua por G por H' más la densidad de agua por G por H2 va a ser igual a P0. Déjame ver si me quedó. A ver si esto lo puedo mover un poco porque me está quedando. Estoy quedando corto aquí. Voy a tirar por acá. Ahí. P0 más la densidad de agua por G por H' más la densidad del mercurio por G por H2. Factoricé esta de acá, el P1. ¿Por qué lo factoricé? Porque puedo hacer lo siguiente acá. P0 se va con el P0. En ambos lados tengo densidad de agua por G por H', por lo tanto, esta de acá se puede simplificar con esta de acá. Y se estaría quedando en consecuencia lo siguiente. Densidad de agua por G por H1 más densidad de agua por G por H2 va a ser igual a la densidad del mercurio por G por H2. Podemos pasar esta densidad de agua por G por H2 restando para juntar todos los H2 a un lado. Entonces nos estaría quedando densidad de agua por G por H1 igual a densidad de mercurio por G por H2 menos densidad de agua por G por H2. Puedo factorizar el del lado derecho y nos va a quedar la densidad del mercurio menos la densidad del agua por G por H2. Se me simplifica la G y la tengo lista para calcular H1. ¿Qué es? La densidad del mercurio menos la densidad del agua dividido en la densidad del agua por H2. Entonces hay que meter números. La densidad del mercurio es 13.600. Sabemos que es kilogramos metro segundo al cuadrado. Dividido la densidad del agua, que es 1000, menos la densidad del agua, que es 1000, quiero decir, dividido en la densidad del agua, que también es 1000, también es kilogramo metro cúbico. Entonces se simplifican las unidades.
por la altura 2, que según los datos era 0,5 centímetros. Entonces aquí nos va a quedar que H1 es 13.600 menos 1.000, 12.600. Dividido en 1000 por 1,5 centímetros. 12,6 dividido en 10 sería 1,26. 126 dividido en 10, quiero decir, es 12,6 por 1,5 centímetros. Y 12,6 por 1,5 es 18,9 centímetros. Y esta sería la respuesta, a ver, y esta sería la respuesta final. Dice acá, el manómetro diferencial de la figura contiene dos gases a presiones P1 y P2. Si el mercurio entre ambos brazos tiene una diferencia de altura de 0,95 centímetros, de 95 centímetros, quiero decir, determinar P1 sabiendo que P2 es 1,7 atmósferas. Nos dicen P1 puede ser en cualquier unidad. P2 está en atmósferas, pero lo voy a tener que cambiar a pascales para poder trabajarlo con el ρ por G por H. Aquí tenemos la configuración. Voy a dibujar. Esta sería la isobara. Ya. Ahí tenemos la isobara. En este punto de acá tenemos de que el gas para la presión 1 llega justamente exactamente al nivel de la isobara. Por lo tanto, la presión del punto 1, este punto que vamos a llamar A, va a ser igual a la presión P1. Y en este caso, para el otro brazo, tenemos de que el gas llega hasta acá y después tenemos una columna de largo H o de longitud H de mercurio. Entonces esto lo vamos a llamar P sub A y esto lo vamos a llamar P sub B. Aquí tenemos directamente P1 y aquí tenemos P2 más densidad de mercurio por G por la altura H. Entonces, la presión A va a ser igual a la presión 1, directamente, porque el gas llega directo justo al nivel de la isobara. Desde la isobara hacia abajo tenemos mercurio a ambos lados. La presión en el punto B va a ser la presión 2, que es esta presión morada que tenemos aquí, que este gas morado, más la densidad del mercurio por G por H. Entonces vamos a tener de que por isobara se va a cumplir que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Luego,
vamos a tener lo siguiente, que P1 tiene que ser igual a P2 más la densidad del mercurio por G por H. Se pregunta P1, entonces tengo ya directa la expresión para calcular P1. Entonces me faltaría conocer cada una de estas constantes. P2 sabemos que es 1,7 atmósferas, pero vamos a necesitar expresarlo en pascales para poder sumarlo, porque la densidad de mercurio por G por H nos va a dar en pascales. 1,7 atmósferas, para convertirlo en pascales tenemos que hacer la equivalencia de que una atmósfera es 102.300 pascales. Entonces vamos a tener 101.300 por 1.7, 172.210. Entonces esto va a equivaler a 172.210 pascales. La densidad del mercurio es, valor conocido, 13.600 kilogramos metro cúbico. G es 10 metros segundo al cuadrado. Y la altura esa es, dice acá, 95 centímetros. En este caso nos conviene expresarlo como 0,95 metros. Entonces, con esto, P1 sería 172.210 más 13.600 kilogramos partido en metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado por la altura que sería 0,95 metros. ¿Qué ocurre? Que este metro sería con uno de los metros de acá abajo, nos quedaría metro cuadrado. Kilogramos por metro segundo al cuadrado es Newton, partido en metro al cuadrado, eso es Pascal. Entonces, la presión 1 sería los 172.210 más 13.600 por 10 por punto 95, eso es 129.200. Pascales más 301.410. Y eso tendría el resultado final de 301.410 pascales. ¿Ya? Y esta sería la respuesta. Determinar en atmósfera la presión total y la manométrica a la que estará sometido el gas B. Si el gas A está sometido a una presión total 2 atmósferas y el líquido del tubo en B es mercurio. Tenemos este tubo en B donde esta parte está inclinada, eso tiene una incidencia. Claramente la isobara va a estar en el límite entre el gas A y el líquido que es mercurio del tubo en B. Voy a trazar una línea aquí.
No me quedo muy arriba. Esta sería nuestra isobara. Ojito un detalle de que la altura del líquido, aquí lo que medimos, lo que es el principio fundamental de la aerostática, se mide en base a alturas verticales. Por lo tanto, no nos va a interesar este largo de 8 centímetros, sino que lo que nos va a interesar verdaderamente va a ser esta de acá. Esa es la altura que interesa. La que vamos a llamar H. Entonces se fijan que aquí se establece un triángulo rectángulo en donde claramente seno de 30 grados, que es un medio, es igual al cateto opuesto, que es la altura H, dividido la hipotenusa, que es todo este largo, que es 8 centímetros. Y con eso determinamos claramente que esa altura H que vamos a necesitar va a ser igual a 8 partido en 2 centímetros, igual a 4 centímetros. Nos va a interesar esta presión 1 acá y la presión 2 en este otro punto. Esta presión 1 va a ser igual a la presión del gas A y esta presión 2 va a ser el gas B que tenemos acá más ρ por G por esta altura vertical H. Entonces, vamos a tener presión 1 es igual a la presión del gas A y presión 2 va a ser la presión del gas B que tenemos, que llega hasta acá, más la densidad del líquido, que es mercurio, por G, por esa altura H que calculamos. Entonces, como hemos visto en los problemas anteriores, por isobara, a ver si me resulta acá, si me calza bien. Nos va a quedar que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, por lo tanto, la presión del gas A tiene que ser igual a la presión del gas B, más la densidad del mercurio por G por H. Se pregunta el gas B, por lo tanto hay que despejar la presión de B como la presión de A menos la densidad del mercurio por G por H. Los datos. La presión de A nos dicen que es 2 atmósferas, que hay que traspasarlo esto a pascales para poder trabajar con la ecuación. Después, al final vamos a tener que volver a traspasar a atmósferas. Lo vamos a ver acá. ¿Ya? Esto partido en una atmósfera $202.600 pascales.
Tenemos el dato de que la densidad del mercurio es conocido, que es 13.600 kilogramos metro cúbico. G es igual a 10 metros segundo al cuadrado. Por lo tanto, la presión en B sería 202.600 pascales menos 13.600 kilogramos metro cúbico por G, que es 10 metros segundo al cuadrado, por H. H anteriormente lo habíamos calculado como 4 centímetros, aquí nos va a convenir expresarlo en metros, que sería 0,04 metros. Entonces, todo eso en kilogramos partido metro cúbico por metro segundo al cuadrado por metro nos va a quedar pascal. Entonces va a ser 202.600 menos 5.440 pascales. Entonces la presión nos va a quedar, B sería 202.600 menos 5.440, va a ser 197.160 pascales. Y ahora en el enunciado nos pide convertirlo a atmósferas. Por lo tanto hay que hacer la cuestión inversa. Multiplicar por una atmósfera y dividirla por 101.300 pascales. Entonces estos 197.160 hay que dividirlo en 101.300, nos da 1,95 aproximadamente. Y con esto tendríamos casi todo contestado. No, me equivoqué, no quería esto. Yo lo que quería era esto. Porque en el enunciado dice presión total y presión manométrica. Tenemos la presión total, que es PB. Entonces, la presión B manométrica es la presión B absoluta, que ya habíamos calculado, menos la presión atmosférica, menos P0. La presión B es 1,95 atmósferas, menos la presión atmosférica, que por definición es una atmósfera. Por lo tanto, la presión B manométrica, recuerden que la manométrica es la absoluta menos la atmosférica es una atmósfera, sería 1,95 menos 1, aproximadamente 0,95 atmósferas. Y ahí sí que lo tenemos todo.